Familia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Jefté Galaíta era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y aconteció andando el tiempo que los hijos de Amod hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amod hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tod. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amod. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea contigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Nuestro tema en el día de hoy: Jefté, un valiente escogido por Dios. Los ciclos del pueblo de Israel de rebelión contra el Señor, de opresión por parte de los enemigos de ellos cuando tomaban esta posición contra Dios, es decir, de caminar a espaldas del Señor, y de liberación de parte del Señor en su inmenso amor por el pueblo cuando el pueblo clamaba. Y el Señor sentía en su corazón dolor y se inflamaba su misericordia en favor del pueblo y levantaba un libertador. Se hace una vez más presente en el pueblo cuando ellos hacen otra vez lo malo delante de la presencia del Señor. Cuando leemos el libro de Jueces, estas son las frases con las que comúnmente inician aquellos capítulos en los cuales Dios levanta un líder o un libertador. El relato de esta nueva etapa se da inicio en el capítulo 10 del mismo libro de Jueces, versículo 6, que es un párrafo devastador, porque es una acusación al pueblo de Israel como nada de lo que nosotros hayamos leído en los textos anteriores y quizás en el resto del libro de Jueces. Es allí en ese texto donde Israel ha ido aumentando su adoración a ídolos falsos, ídolos que pertenecían a naciones paganas, que el pueblo de Israel en su momento, cuando conquistó la tierra prometida, no las expulsó de aquel lugar, sino que se dedicó a convivir con ellas. En el versículo 6 encontramos 7 religiones o 7 naciones con las cuales Israel empezó a tener cada día o mantuvo más y más relación, y aprendió sus costumbres y sus ritos, y se inclinaron ante las imágenes y ante los dioses que ellos habían creado. Entre esas naciones y entre esos ritos habían aquellos
que ofrecían sus hijos en sacrificio en altares, los quemaban para querer de esta manera agradar al Dios al cual ellos servían, y así abandonaron al Dios vivo. No sé si alguno de ustedes tiene conciencia de lo que es haber dejado en algún momento de sus vidas, si lo han hecho, al Dios vivo. Cuando nosotros conocemos al Señor y recibimos una salvación tan grande, cuando tenemos el privilegio que Cristo mora en nuestro corazón desde el día que hicimos nosotros decisión de seguir y de aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, lo que más anhela el Señor es que nosotros nunca le demos la espalda, nunca nos apartemos de Él. Y cuando nosotros cuidamos nuestra vida espiritual con temor y temblor, la gracia y la bendición del Señor siempre nos van a acompañar. Pero cuando alguien decide darle la espalda al Señor y lo deja, entonces vendrá sobre él calamidad y angustia. Y si usted nunca ha tenido el privilegio de tener un encuentro personal con el Señor, quiero decirle que usted está dejando pasar la oportunidad más maravillosa que un ser humano pueda tener, y que llegará el día que ante la presencia del Señor daréis cuenta por el hecho de haber escuchado su palabra y no haberle recibido, y que tu vida también, si tú tienes un encuentro con el Señor, va a cambiar poderosamente, va a ser una vida totalmente diferente. Ellos, el pueblo del Señor, fueron dejados a sus propios deseos. Durante 18 años los amonitas los angustiaron en gran manera. Y a veces nosotros, cuando estamos duros de corazón, duros de servir, como dice la Escritura, y abandonamos a nuestro Dios, vienen cosas que nos afligen y que Dios espera que nosotros clamemos a Él. Mira, el enemigo nunca va a tener y va a traer alegría permanente a nuestro corazón. Cristo sí trae paz. La paz que el mundo no puede darte, la ofrece Cristo cuando nosotros lo conocemos. El pueblo clamó a Dios, pero no clamó por una conversión genuina y de corazón. El pueblo clamó como muchos de nosotros clamamos en muchas ocasiones, porque querían un alivio. No había arrepentimiento en ellos. Y como no había arrepentimiento en ellos, el Dios que conoce los corazones dice en su palabra que no los libraría más, que ellos tendrían sus dioses, que los libren ellos en tiempo de su aflicción. Y Dios sabe que esos dioses no pueden, porque no tienen poder para hacerlo, y más aún están esclavizados al pecado el pueblo. Entonces se requiere un libertador, alguien que los pueda sacar de su condición pecaminosa y realmente llevarles a una vida diferente, donde pueda haber tranquilidad, paz interna, y donde pueda haber renovación de todos los aspectos de la vida del ser humano. Y Dios quiere y quería en ese momento que el pueblo se arrepintiera verdaderamente. Cuando en la Escritura encontramos casos como este, palabras que salen de la boca de Dios de esta manera, créanme que lo que más anhela Dios es que el hombre en algún momento tenga en cuenta que como Él no hay otro, y que cuando se clama a Él, en Él encontramos nosotros solución para todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida, iniciando por las situaciones espirituales. Entonces, el pueblo, cuando escucha estas palabras de boca de Dios, iniciaron quitando los ídolos y sirviendo al Señor. Había remordimiento en ellos inicialmente, y Dios no quería que hubiese remordimiento, sino arrepentimiento. El remordimiento no produce nada. El remordimiento son atajos que el corazón busca para aquietarse,
Pero el arrepentimiento es un quebrantamiento y reconocimiento de nuestro mal camino, y es un acto donde nosotros empezamos a enderezar nuestros pasos y a ponernos de acuerdo con Dios, y damos vuelta a lo que estamos haciendo y empezamos a caminar como Dios quiere que lo hagamos. Juan el Bautista, cuando predicó el mensaje allí en el libro de Mateo y en los evangelios, decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y hubo ocasiones cuando el profeta Juan dijo: dad frutos dignos de arrepentimiento. Mis queridos hermanos, cuando ellos empezaron a limpiar sus vidas, cuando empezaron a deshacerse de todas aquellas impurezas que había en sus corazones, el Señor no pudo soportar más la angustia de ellos. ¿Dónde podemos encontrar nosotros algún ser superior como el nuestro, que es Dios? En ninguna parte. Nuestro Dios le duele cuando usted y yo somos afligidos aún por causa de nuestra rebelión. Entonces, en medio de todo esto, de un proceso de restauración, de un proceso de cambio, al salir a la batalla, los amonitas acamparon en Galaad porque querían hacer guerra otra vez contra los israelitas, y los israelitas acamparon en Mizpa. Pero los principales de Israel se hicieron una pregunta cuando estaban allí acampados: ¿quién es el líder? ¿Quién es el hombre que nos puede sacar adelante? ¿Quién es el hombre que iniciará la batalla contra los amonitas? Y los principales se atrevieron a hacer una propuesta: el que lo haga será nuestro caudillo, será nuestro líder, será nuestro gobernante. Pero que no tenían un líder que los orientara, que los gobernara, que peleara por ellos. Y ahora, cuando Israel ha llegado a este punto de su vida, de su historia, es el tiempo para un libertador. Y Dios, que todo lo tiene en sus manos, ya se ha provisto de un hombre para llevar a cabo en ese tiempo la misión de liberar a Israel. Y para sorpresa de muchos, para sorpresa de quizás cuántas personas que estaban en sus casas, que no estaban acampados, Dios fue poniendo en el corazón de aquellos principales del pueblo de Israel el nombre de la persona. Y su nombre es Jefté, y significa Dios abre o libera. Es un hombre en quien la gracia de Dios se manifestó. Y se manifestó aprobándolo para el servicio, aunque muchos en años anteriores le habían desechado. Dios no nos califica por nuestro pasado. Él había sido marginado por todos, pero recordemos que la gracia es un favor inmerecido de Dios, y que a los pies de la cruz nos hace aceptos y útiles para Él. Y cuando nosotros leemos detenidamente las características en la vida de Jefté, nos enseña entonces que en primer lugar nos dice la Escritura que era un varón esforzado y valeroso, que en segundo lugar era un hombre que aprovechó la oportunidad, y que en tercer lugar fue un hombre que involucró al Señor en su cambio y en el cambio que el pueblo lo estaba requiriendo. Cuando miramos la vida de este varón, vemos entonces que aunque vivió momentos difíciles, Dios le usó de manera extraordinaria. Entonces, el valiente que librará a Israel es en primer lugar un hombre esforzado y valeroso. Es esforzado y valeroso como guerrero. Se había formado con hombres que le acompañaron cuando fue marginado del hogar paterno. No necesariamente eran criminales aquellos con los que él se rodeó, con los que salía a la batalla. Eran hombres que en su formación de carácter, aunque la Biblia dice que eran ociosos, nos está diciendo que este era el tipo de personas con los que Jefté tenía que relacionarse por un tiempo para poder aprender algunas cosas también. Da y recuerda la historia del rey David, cuando David fue huyendo de Saúl
y muchos de los que estaban alrededor de él se fueron uniendo y eran hombres de espíritu amargado, hombres que vivían situaciones de circunstancias y parecidas a las que David vivió. Aquí vemos algo que este hombre está aprendiendo, y en medio de todo eso aprende también estrategias para batallar. Nada de lo que ocurre en nuestra vida, hermano y hermana, en lo espiritual y en cualquier otra área, ocurre por casualidad. Dios nos está adiestrando nuestras manos para la batalla. Este era un hombre guerrero, esforzado y valeroso, esforzado para lograr sus objetivos, esforzado para alcanzar lo que se había propuesto. Pero sabe, mis queridos hermanos, no solamente porque estaba rodeado de este tipo de personas o porque había formado una banda, un grupo con los cuales él podía incursionar en algunos lugares, sino también porque se requería ser un hombre esforzado y valeroso para soportar la historia de su vida, que muchas veces son cosas que algunos de nosotros no damos para llevar. Él tenía un pasado sombrío, era un hijo ilegítimo. Hoy, cuando escuchamos esta palabra, es una palabra que ya no tiene tanto eco, tanto impacto en la vida de quien la vive o de quien la escucha o de quien rodea, pero en aquella época y en aquella cultura era algo que pesaba mucho. Y no solamente era un hijo ilegítimo, su padre en la época de su juventud lo tuvo, y lo tuvo en un rato de placer porque era hijo de una prostituta, y por ser hijo de una prostituta no tenía beneficios reales. El pecado de su padre fue expuesto ante la comunidad y llevó como hijo las consecuencias del pecado de aquel varón que nosotros escuchamos o creemos o dice la Escritura, se llamaba Galat. Era quizás el hermano mayor de los hijos o el hijo mayor de aquel hombre. Pero cuando la esposa de Galat le dio otros hijos, entonces los hijos de Galat con su esposa empezaron a crecer, y él, Yecté, fue rechazado y expulsado por sus medios hermanos, y por lo que leemos también en el texto bíblico, el peso religioso y cultural no le permitió permanecer allí ni tener defensa alguna, sino que también fue expulsado por los ancianos. Y este hombre sale de la casa paterna y fue a un lugar llamado Tot, que significa un lugar sin ningún árbol, donde todos los marginados encontraban dónde vivir. ¿Sabe? En este recorrido, este varón buscó otros rechazados por la familia y la comunidad. ¿Y cuántas veces no vemos nosotros que esto se convierte en una realidad? ¿Cuánta gente que sale de un hogar disfuncional, de un lugar que no está reuniendo las características? ¿Cuántas personas que están en las drogas buscan a los que están en las drogas? ¿Cuántas personas que están dedicados a ciertas actividades no se pueden relacionar con otros con los que no tengan esa misma identidad? Pero aquí hay gente que va y busca donde ellos pueden vivir y estar y identificarse con el dolor y con la situación que les ha tocado o que la han buscado o que la están viviendo de una u otra manera. Liderar un grupo de hombres ociosos, mirar todo esto que le estaba tocando vivir, es algo que quizás dentro de lo humano para nosotros es una injusticia y realmente puede llegar a serlo. Pero no podemos olvidar algo, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y en todo este proceso doloroso estaba la mano de Dios formando la vida de un hombre que iba a cambiar en el momento en el que él no lo esperaba, así como tu vida puede cambiar en el momento en que tú no lo esperas
y pueden suceder cosas realmente extraordinarias, y todo depende de la manera como nosotros asimilemos las diversas circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios nos dé crecimiento, para que nuestra vida sea diferente? Y vienen respuestas no como las que nosotros queremos, pero sí como las necesitamos. Vienen cosas porque Dios está viendo nuestro futuro, cosas que tú y yo no podemos hacer. Dios sabe lo que va a hacer con tu vida, Dios sabe lo que va a hacer con mi vida. Dios permite la aflicción, Dios permite el dolor, Dios permite cosas que a veces nosotros las vemos como muy fuertes para nosotros, pero ahí hay un Dios que trabaja de manera extraordinaria y que nos está ayudando porque está creando en nosotros hombres y mujeres capaces de soportar tormentas y de no ahogarnos en ella, y que aprendamos a tener una actitud de fe, una actitud donde veamos la mano de Dios y donde veamos que Dios tiene todo bajo control y que nada escapa de Él. El valiente que libra a Israel aprovechó en segundo lugar la oportunidad. Cuando él estaba allí en ese lugar, después de un tiempo, el tiempo anda, hay cosas que a veces no entendemos. El tiempo no se para, la vida continúa. Y como la vida continúa, trae oportunidades. Y cuando trae oportunidades, nosotros tenemos que tener las fuerzas en el Señor, espirituales, morales, emocionales, para poder seguir hacia adelante y para poder responder a los retos que el Señor nos presenta. Cuando tú oyes de alguien, o si tú piensas así, que es que no he tenido oportunidades, no te has dado cuenta de lo que Dios ha puesto en tu camino, no te has dado cuenta de las oportunidades que has tenido para dar el cambio, el vuelco a tu vida. Quizás no te has percibido, no te has puesto en la mano del Señor para entender que es lo que Dios quiere hacer. Y sabe lo maravilloso que es Dios, es que Él jamás, escúchalo bien, nos ha olvidado ni nos olvidará. El libro de los Salmos, el capítulo 27, versículo 10 al 14, dice que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo el Señor nos va a recoger. Él fue buscado, versículo 4 al 7, y fue buscado por quienes le rechazaron. A veces se requiere ser rechazado de manera plena y absoluta para ser posteriormente aceptados por todos aquellos que a veces no nos aman o no nos entienden. ¿Te preocupa que la gente te rechace? No te preocupes si tú no has hecho nada. Si te rechazan por causa de pecado o porque te has puesto insoportable, ya es otra cosa. Pero cuando la gente no acepta lo que tú dices o haces porque les fastidia en su espíritu, porque saben que tú estás diciendo cosas que vienen del cielo, o porque sencillamente a veces hay circunstancias de la vida que nosotros no las buscamos, pero que vienen a nosotros y amenazan a otros sin querer que sea así. Mis queridos hermanos que me estás escuchando, amigo, tú puedes ponerte en las manos del Señor y, hermano, pide al Señor que te dé un nuevo entendimiento para que puedas comprender que aquellos que muchas veces te rechazan luego te buscarán para que tú les impartas bendición. ¿Quiénes fueron a buscarlo? Quienes le rechazaron, y lo buscaron en la aflicción de ellos. Y el corazón de este hombre estaba ya preparado para asumir un cambio. Y él aprovecha que es el tiempo para restaurar esas relaciones. Él no se niega al diálogo y él mostró gracia a quienes no le mostraron gracia a él. Porque sabes una cosa, a veces cuando alguien ha fallado contra nosotros y tiene una genuina actitud de arrepentimiento y de cambio y viene a nosotros, nos cerramos y le negamos esa oportunidad a esa persona
pero también nos la negamos nosotros. Y a veces también sucede en algunas instituciones, en las iglesias. Pero nosotros debemos mantener el corazón abierto a que si somos ofendidos o rechazados, cuando vengan a nosotros, si hay un genuino arrepentimiento de aquella parte hacia acá para restaurar, estar siempre prestos a hacerlo. Si no hay esa actitud, hay que orar y esperar el tiempo de Dios para que el Señor, mis queridos hermanos, sea el que restaure. Y cuando Él les dice, ustedes vienen a mí ahora en el tiempo de la aflicción, cuando ustedes me rechazaron, ¿y qué le dicen los ancianos? ¿Qué le dice la gente? Él fue un referente para ellos, porque ellos le dicen precisamente por eso, ahora que estamos en aflicción, necesitamos un hombre como tú, un hombre capaz, un hombre fuerte, un hombre íntegro, un hombre esforzado y valiente como tú. Necesitamos ese líder que está empoderado por Dios, y si está empoderado por Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos salir de este tiempo de esclavitud y de aflicción que estamos viviendo. Y él, este hombre, y genera esperanza en la vida de los demás del pueblo, porque cuando los hombres y las mujeres somos quebrantados por la mano poderosa de Dios, que usa muchas circunstancias, y permitimos que el Espíritu Santo sea nuestro sanador y ayudador, entonces también ese quebrantamiento va a ser como el vaso de alabastro que aquella mujer derramó para bendecir la vida de Jesús, que alcanzó con la fragancia, el olor a llenar a todos los que estaban en ese lugar. Quebrantados alcanzamos a ser de bendición para todos aquellos que lo están necesitando. ¿Sabes? Yefté tenía algo importante, no estaba anclado en el pasado. Y a veces no podemos seguir hacia adelante porque quedamos anclados en nuestros recuerdos, en nuestras amarguras, en nuestras soledades. Nadie está obligado a ser prisionero de su pasado. Nadie. Y usted en las manos del Señor debe entender, como yo también, hay una palabra viva y eficaz. Hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que nos da vida nueva. Y que aún las heridas que podamos tener, Dios quiere convertirlas en cicatrices, para que tú puedas ser de gran bendición. No hay persona que pueda transmitir más experiencia de vida que aquella que ha sido rechazada, que aquella que ha sido pasada por el fuego de prueba, por la prueba de fuego, que aquellos que han vivido circunstancias dolorosas y difíciles. Cuando nosotros logramos comprender que nuestra vida le pertenece a Dios, entonces no hay ninguna cosa que nos esté atando. Mis queridos hermanos, este hombre Yefté no estaba infectado por el fatalismo, porque en nuestras congregaciones y en el mundo hay mucha gente que está realmente viviendo de esta frase del fatalismo. Y el fatalismo en la iglesia es una teología basada en sentimientos y experiencias pasadas y no en lo que Dios dice. Y yo tengo que basarme en lo que Dios me está diciendo. Y cuando usted y yo estamos en la teología del fatalismo, entonces estamos condenados a la mediocridad, a quedarnos estancados donde estamos. El fatalista dice, me ha tocado vivir esto, este es mi futuro, esto fue lo que realmente Dios programó para mi vida. Y hay una parte que es cierta, pero es que no es toda. Mientras seamos peregrinos en la tierra, hay una ruta para transitar, y esa ruta nos obliga a que miremos al Señor, o nos invita a mirar al Señor como el autor y el consumador de la fe. Este hombre se atrevió a cambiar del rechazo absoluto a ser caudillo del pueblo. Y usted y yo estamos llamados a lo mismo. Atrévete
a soltar todas tus cargas y todo lo que te oprime y todo lo que te frena en las manos del Señor. Atrévete a hacer un cambio y permitirle a Dios que haga ese cambio de fondo en tu corazón. Hay mucha gente a la cual tú y yo le podemos ser de bendición. Había un pueblo que estaba esperando un conductor que fuera sabio, que fuera experimentado y que pudiera darle un vuelco a las circunstancias de opresión que estaban viviendo. Y no sabemos si tú y yo en este tiempo hemos llegado a momentos trascendentales y cruciales para hacer cambios profundos en nuestra vida y para permitirle a Dios que no solamente los haga en nosotros, sino que los haga a través de nosotros. Porque si le permitimos a Dios que los haga a través de nosotros, vamos a encontrar en el Señor realmente la frescura del Espíritu y la respuesta que nuestra alma necesita y que otros también necesitan. El valiente que librará a Israel, el valiente escogido por Dios, no deja a Dios por fuera. En tercer lugar, involucra al Señor. Mis hermanos, fue el Señor su testigo. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, en los momentos difíciles de nuestra vida, sacamos a Dios de la agenda de nuestro diario vivir. Pero Dios debe estar siempre presente. Él se atrevió a hablar con los ancianos y con el pueblo y escucharon a Jefté delante del Señor. Y es que hablar delante del Señor es algo muy serio. Para usted y para mí, que le hemos perdido temor al Señor y que hemos perdido el horizonte muchas veces y que hemos jugado con el nombre del Señor, quizás no tiene tanta importancia. Hoy en día mucha gente dice, le voy a decir algo delante del Señor. No utilicemos el nombre del Señor en vano. Pero aquí el compromiso que este hombre, el cambio que este hombre está haciendo, el lugar donde Dios lo quiere llegar, es un lugar donde no puede ir él si no está el Señor allí. Y los ancianos del pueblo y el pueblo lo escuchan y esto requiere, y hay que mirarlo así, requiere toda la importancia y la trascendencia. Requiere decir, mis queridos hermanos, que este hombre que es ahora un líder, este hombre habla delante del Señor. Y aunque muchos de nosotros decimos siempre estamos delante del Señor, no, aquí lo que está diciendo es que el Señor es su testigo de un compromiso. Cuando usted hace un compromiso con Dios, es Dios su testigo cuando usted hace un compromiso con un hermano. Es Dios su testigo cuando lo hace con su esposa, con sus hijos. Es Dios su testigo cuando usted promete algo al Señor. El Señor es el testigo de lo que usted le está diciendo al pueblo o a su familia. Cuando yo hago un compromiso y utilizo el nombre del Señor y le digo, voy a decirles algo y pongo al Señor como testigo, eso tiene mucho peso, porque aquí es donde me la estoy jugando a que las cosas van a salir para la gloria de Dios y donde me voy a entregar de lleno a cumplir con la misión que Dios me ha entregado, que Dios me ha encomendado, y es lo que Jefté ha hecho. Voy a hablar delante de la presencia del Señor. Mi compromiso es delante de Él, porque recordemos que Él, aunque los ancianos y los principales del pueblo de Israel lo han buscado, este hombre fue puesto allí porque el Señor lo escogió como un valiente que es, como un hombre que formó el mismo Dios del cielo a través, mis queridos hermanos, del fuego y del dolor de la prueba, para que fuera su testigo y pudiera hacer la obra de acuerdo a la voluntad del Señor. Es que Dios, cuando escoge a alguien, lo prepara. Es tan grande lo que Dios hizo en él, que este hombre, mis queridos hermanos, aparece ubicado entre los héroes de la fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, lo menciona. Y si el libro de Hebreos, el capítulo 11, lo menciona, es porque realmente este hombre marcó la diferencia.
Cuando leemos acerca de Tolá y de Jair, que juzgan a Israel, que fueron jueces que estuvieron ahí, no hicieron mayor cosa. No marcaron la diferencia, no aparecen en ese cuadro de honor. Pero este varón sí aparece sencillamente porque él sí se atrevió a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y esto nos da a nosotros una gran enseñanza. No hay excusa para estar amarrados, para estar aniquilados. No hay excusa para que la obra del Señor nos esté activando en nosotros poderosamente. Tenemos todo en nuestras manos y en nuestras vidas para que Dios haga su obra en nosotros, para que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros y podamos ver su gloria que resplandezca de manera plena y absoluta en favor de nuestras vidas. Quiero preguntarte, ¿qué cosa es la que te mantiene a ti atornillado a una silla o te mantiene a ti en un momento de tanto estancamiento en su vida? Estás entregando todo al Dios del cielo, te estás atreviendo a hacer el cambio, o todavía estás guardando cosas de hace 10 años, de hace 15 años, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice el apóstol Pablo en Filipenses: prosigo hacia adelante, prosigo a ver cómo voy a llegar. Yo sé que voy a llegar, pero tengo que mirar, mis queridos hermanos. No te quedes en el camino. Deja que Dios siga obrando, deja que Dios siga trabajando, deja que Dios abra las puertas que Él necesita y quiere abrir para ti, y que tú te vas a gozar y te vas a alegrar en el Dios del cielo. Nos van a decepcionar, nos van a rechazar, nos van cada día a vituperar, pero cuando sea por causa del nombre del Señor, cuando sea porque hay circunstancias en la vida que vienen sin que nosotros las busquemos, bueno, sea la gloria para Dios y vamos hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Cuando la gente te señale porque te has parado en la raya, decir no al pecado, no a lo que no está bien, no temas, que el Señor será tu ayudador y tu sustentador en todo momento. Queridos hermanos, líderes, pastores, iglesia amada, camina siempre firme, tomado de la mano del Señor. Mientras el Señor me apruebe y me acepte, vamos bien. Así todo el mundo no lo quiera ver de esa manera, así la familia, así los vecinos, así la comunidad no acepte el nombre tuyo o el mío. No importa, después de que seamos bendecidos y que seamos aceptados y que la mano del Señor permanezca sobre nosotros para bien. Es Dios el que nos ha escogido y nos ha llamado. No fuimos escogidos ni llamados por el hombre, sino por Dios. Concluimos en este día diciendo que la gracia de Dios nunca descalifica a aquellos que le aman, aquellos que le buscan y creen en sus propósitos para su vida. Él nos arropa con su gracia y nos aprueba usándonos poderosamente. Que el Dios del cielo te bendiga, te ayude, te restaure, te siga capacitando y te use poderosamente en Cristo Jesús. Y tú, mi amigo, que no conoces al Señor, que tú puedas abrir tu corazón y dejar que el Dios del cielo llene tu alma y empieces a caminar con Él una vida nueva, una vida diferente, donde Él va a sustentarte y va a sacarte adelante como nunca tú lo has pensado ni lo has creído. Tu vida puede ser diferente. Que Dios te bendiga. Amén. Padre, gracias te damos en este día. Oro por todas aquellas personas, hermanos en la fe, ministros, líderes de iglesias que están pasando por momentos difíciles, por momentos de rechazo. Permite que la fe no se pierda, que nosotros mantengamos la mirada puesta en ti y que entendamos, Señor, que hay un propósito a través de cada situación difícil de nuestra vida. Ayuda a que la iglesia en este tiempo se acerque a ti, que podamos vivir para tu gloria y para tu honra, y que tú, Señor, nos permita mantenernos firmes, valerosos, mantenernos, Señor, cada día dependiendo más y más de ti.
Ayúdanos, Señor. Hay tanto dolor y tanta necesidad porque no hemos entendido que tú eres el que sana las dolencias y que tú eres el que puedes obrar y ayudarnos a terminar nuestra carrera, Señor, bien tomados de tu mano. Danos un espíritu perdonador y ayudador para que aquellos que hacen el daño puedan ser bendecidos por nosotros, como asimismo recibimos bendiciones cuando hemos fallado a otras personas. Señor, oro por aquellos que no te conocen y pido en este día para que tú, amigo, puedas abrir tu corazón a Cristo y decirle: Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entrego mi vida, así como estoy, en tus manos. Pido perdón por mis pecados y pido que tú seas mi Señor y mi Salvador a partir de este momento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.